Buenas tardes, mi nombre es María Emilia Naya, soy estudiante de licenciatura en Educación en la Universidad Abierta de Distancia UNAD. A continuación les voy a exponer la propuesta educativa de inclusión. Esto es para la clase de educación inclusiva en ambientes de aprendizaje. Unidad didáctica. Una unidad didáctica será la unidad del trabajo con diferentes duraciones que organizaré y planificaré diferentes actividades de aprendizaje dirigidas a alumnos y alumnas que correspondan a diferentes preguntas. ¿Qué preguntas vamos a trabajar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñarlo? ¿Cuándo enseñarlo? ¿Cómo evaluarlo? Objetivo general. El objetivo en general es implementar una estrategia didáctica que corresponda a la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales en los grados terceros de las clases de educación física en la institución educativa de Galeras, sede 3. Los objetivos específicos. Bueno, realizar un acercamiento con los estudiantes que presenten necesidades especiales para permitir establecer los bajos niveles de inclusión que puedan existir en la institución educativa de Galeras CD3. Potenciar las capacidades de cada uno de los estudiantes por medio de los juegos cooperativos y de roles donde se genere la inclusión en las clases de educación física en los grados de tercero. Detallar el modelo curricular de la institución educativa INEGA de Galeras en perspectivas hacia una educación inclusiva en poblaciones estudiantiles con necesidades especiales. Fortalecer los procesos de inclusión en los niños y niñas con necesidades educativas especiales y estudiantes regulares en la clase de educación física del grado tercero de la institución educativa de Galeras. Diseño de la propuesta educativa. La propuesta educativa que yo realicé se llama el juego como una estrategia didáctica para generar procesos de inclusión dentro del aula de clase. En la elaboración de esta propuesta se tuvo en cuenta el estudio del caso de la niña que viene estudiando durante todo este semestre. También tuve conocimiento del currículum del PEI de la institución y he elaborado todo este proceso. Cabe resaltar también que hay instituciones en el departamento que aún no implementan la inclusión dentro del PEI y por ende esto ha sido una problemática, ya que muchos alumnos no son tenidos en cuenta según sus condiciones, ya sean físicas o culturales, mentales, sexuales, como tal. ¿Qué enseñar? El trabajo que se desarrollará en la clase de educación física en su mayoría es trabajo grupal, donde todos los niños y niñas trabajan por igual, sin importar si son estudiantes con necesidades o con diferencias o estudiantes regulares, siendo ellos mismos los que generen los espacios de aprendizaje y los procesos de inclusión en la asimilación de los conceptos teóricos una de las mejores formas para reforzar lo aprendido teóricamente y ponerlo en práctica, desarrollando experiencias a través del juego y forma que se interioricen los conceptos. Los niños no juegan para aprender, pero de manera más o menos consciente aprenden jugando. El juego es uno de los aspectos protagonistas en la vida de un niño, pues en lo que ocupan la mayoría parte de su tiempo y cuando no están pensando en cuándo van a hacerlo. ¿Cómo enseñar?
Para el desarrollo de la clase de educación física se requiere una secuencia básica para el logro de los propósitos. A continuación se presentan: presentación de los objetivos de la clase y motivación de los alumnos. Los alumnos deben saber qué esperan de ellos al término del proceso de enseñanza del aprendizaje. Todo alumno debe de saber cuáles son los lineamientos o qué espera el docente de ellos. Calentamiento dinámico con música, con una duración de 10 minutos aproximadamente. Adaptar paulatinamente los procesos orgánicos y actitudinales del estudiante. Recomendaciones: tener en cuenta intensidad, localización, duración de los mismos. Actividades: trotes suaves, juegos, la cuerda y muchas más. Ejercicio y estiramiento. Finalizar con ejercicios de estiramiento muscular y movimientos articulados. Desarrollo de la clase. Duración aproximadamente de 40 a 60 minutos. Con el propósito, se practican los ejercicios propios o específicos de la clase. Recomendaciones: se debe tener en cuenta la variedad específica o intensidad de los ejercicios propuestos a los alumnos. Cierre o vuelta a la cama. Duración aproximadamente de 5 a 10 minutos. El propósito: devolver la variedad, especificidad e intensidad de los ejercicios propuestos del alumno. Esto ya es después de un calentamiento, después de la práctica, ya viene como un proceso de relajación donde los músculos, los niños descansen, retomen su respiración normal. Y ahora viene el proceso de cierre o vuelta a la cama. ¿Cuándo enseñar? Cuando estamos preparados y bien formados, capaces de llevar los estudiantes vocación de servicio, teniendo en cuenta sus necesidades, sosteniendo diálogo permanente, sobre escuchar a los estudiantes y estar preparados para recibir. Si lanzamos un mensaje y no recibimos respuesta, no hay canal de información. Es fundamental la comprensión, averiguar cuáles son las necesidades, dejarlos que interactúen dentro del aula y fuera de ella, sin perder el control. A veces los estudiantes aprenden del otro estudiante que ha captado el mensaje a diferentes matices y ahora lo aplican. Eso es bueno, fácil y estratégico. Formas de aplicar. En el desarrollo de la propuesta, acción se implementará de la siguiente manera. Planificar. Se trabaja el plan de clase, realizando para utilizar en la clase con el fin que los estudiantes busquen formar, desarrollar, incluyendo a los estudiantes con necesidades especiales. Actuar. De manera como realizan las actividades los alumnos, cómo se desenvuelven en las diferentes actividades e incluyen con los estudiantes que tengan alguna diferencia, ya sea física, mental. Observar. Se lleva un diario de campo donde se observa la interacción de los estudiantes y entre los estudiantes
con alguna diferencia y los estudiantes regulares, y cómo son partícipes de cada clase en educación física. Reflexionar. Se busca la manera de que los estudiantes con diferencias sean más partícipes de la clase de educación física, donde se involucren a todos, donde se involucre en todo sentido las actividades propuestas por el docente. En las actividades se debe tener en cuenta varios aspectos. Los juegos deben estar adaptados a las características psicoevaluativas del alumno. Deben ser motivantes y de fácil comprensión y ejecución. Hay que evitar las exclusiones de los alumnos durante el desarrollo del juego. A través de los juegos se debe fomentar la solidaridad y el acompañamiento de los participantes. Es más importante el hecho de participar divirtiéndose y aprender que la exclusiva competencia. Es importante realizar una reflexión sobre los juegos propuestos, objetivos que se perseguían, posibles variantes, errores o se han producido cambios necesarios. Las actividades que realizaré en esta propuesta son juegos de percusión, juegos genéricos, variación con nombres de animales y selva y juegos de relevo. Dentro del juego de percusión tendré el escondite al revés, que es donde un alumno se esconde y los demás salen a buscarlo. El alumno que encuentre a ese alumno escondido se esconde junto con él y así sucesivamente hasta que quede uno solo buscando a los demás. Guerra de pañuelos. Todos los jugadores con una cinta o pañuelo amarrado en la cintura deben intentar arrebatárselo al otro, el mayor número de pañuelos o cintas, sin perder el propio. Cuando un jugador consiga otro pañuelo, se lo cuelga de la cintura, al lado del suyo. Cuando termine, el que mayor pañuelos tenga, ese es el ganador. Juegos genéricos, tierra y mar. El profesor y un niño tendrán una cuerda que cada uno agarre de un extremo. Los jugadores están distribuidos por un terreno. En los juegos genéricos tenemos tierra y mar. El profesor y el niño tendrán una cuerda que cada uno agarrará de un extremo. Los jugadores estarán distribuidos en el terreno de juego y su compañero correrán de un extremo a otro dentro de un campo delimitado y previamente dirán tierra. Todos deben tirarse al suelo sin que la cuerda les roce. Si dicen mar, deberán saltar por encima de ella. De colores. Aquí, en esta actividad, los jugadores se colocan en círculo en torno al profesor, el cual asigna a cada uno un color ordenadamente y marca un sentido derecha-izquierda. Cuando el profesor diga un color y un sentido, por ejemplo, verde, derecha, todos los jugadores de ese color corren alrededor del círculo en el sentido marcado hasta el lugar del punto de partida. El último en llegar es eliminado. Seguimos con variación de nombres de animales y selva.
Aquí tenemos la carrera de amebas. En esta actividad, para construir la ameba, 5 o 6 jugadores forman un círculo de espaldas al centro de este y se agarran de los brazos de los compañeros que se encuentran de ambos lados. Otros 4 se mantienen dentro del círculo formando otro minicírculo y otro dentro de este minicírculo. Se trata de recorrer una distancia determinada. Aquí se debe trazar en el suelo o con periódicos cuadrados numerados por equipo. Deben seguir el orden de los cuadrados que el animador enumere. Caballero a su caballo. En esta actividad se sitúa a los jugadores por parejas en 2 círculos. Los de afuera son los caballeros y los de adentro son los caballos. A la señal del profesor, los caballeros dan vueltas alrededor del círculo. Si el profesor da una palmada, los caballeros deben correr hacia sus caballos, siempre en la misma dirección, y montarse encima. Si da 2 palmadas, debe pasar por debajo de las piernas del caballo y convertirse en caballo. Si da 3 palmadas, igual que con 2, pero el nuevo caballero debe montarse encima del nuevo caballo. Los últimos en llegar son eliminados. Juegos de relevo. La familia. Se hará como una carrera de relevos normal, pero cuando el jugador va a dar salida al segundo, este se suma agarrando de la mano a su compañero, así hasta que todos estén agarrados como una buena familia. El lazarillo. El que corra va con los ojos tapados y su equipo tiene que ir indicando. Cuando vuelve, entrega el pañuelo al siguiente. El juego finaliza cuando termina el primer equipo. Carrera loca. Son relevos normales, pero los primeros corren normal, los segundos de espalda, los terceros a 4 patas y los cuartos en carretillas. Ya. Estas son las actividades, algunas de las actividades que colocaré en práctica. El currículo. La institución plantea en su modelo pedagógico un currículo en construcción permanente, reflexible y en el cual interactúan profesores y alumnos con previos acuerdos a sus necesidades y el entorno en que viven. En el diseño y estructura de esta propuesta, el currículum de la institución tiene por referentes legales la Ley 115 de la Educación en el artículo 76, planteada la siguiente definición. Currículum es el conjunto de criterios, planes, programas, metodologías y procesos que construyen a la formación integral y de la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo los recursos humanos, académicos, fisiológicos, físicos, para poner en práctica las políticas y poder llevar a cabo el proyecto educativo institucional. Evaluación.
Al momento de evaluar, se tendrán en cuenta los contenidos o competencias que debe lograr el estudiante. El proceso de inclusión que el estudiante alcanza. Estos criterios se desarrollaron a través de los juegos competitivos y de roles, donde los estudiantes van fortaleciendo sus capacidades básicas, motrices e implementando la inclusión. Conclusión. La anterior propuesta se trabajó en el papel que juega la clase de educación física dentro de del término inclusión. Fue importancia, pues toma una postura significativa a la formación integral de los niños y niñas, en donde lo físico, lo social y emocional hacen parte de un todo, de tal manera que los resultados presentados afirman la importancia de su adecuado trabajo, haciendo que como docente de educación física reflexionen sobre la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en el aula. La propuesta se basó en una unidad didáctica que trató del juego en la inclusión de niñas y niños con necesidades especiales, además de una indagación de libros, leyes y artículos, los cuales fueron fundamental para la construcción de esta, lo mismo que plantear una nueva estrategia que brinde mejores resultados. Se presenta también una serie de actividades que pueden desarrollarse en cualquier contexto que pueda permitir su ejecución y va dirigida a los estudiantes del grado tercero de la institución educativa de Galeras, sede 3. Por último, esta propuesta deja una enseñanza para cuando vaya a hacer mi trabajo de grado del grado de investigación que contiene y va dirigida a un cierto tipo de población que necesita urgente. Repito. ¿Para qué? Para que su libre desarrollo de su personalidad y puedan vivir en condiciones de igualdad y armonía. Gracias. Bueno, aquí voy a compartir la lista de chequeos que le realicé a la propuesta educativa. Según mi criterio, cumple con cada uno de estos criterios y eso significa que la propuesta es viable.